En este video resolveremos una ecuación lineal de una variable con términos variables en ambos lados de la ecuación. Se nos pide que resolvamos la ecuación 2x más 8, es igual a 2x negativos menos 24. Primero observe cómo no hay fracciones o decimales para borrar de la ecuación, y tampoco ninguno de los lados de la ecuación se simplifica, lo que significa que el primer paso es sumar o restar para aislar el término variable en un lado de la ecuación. Y debido a que nuestra ecuación tiene términos variables en ambos lados, primero debemos decidir si queremos aislar el término variable en el lado izquierdo de la ecuación, o el lado derecho. En este video mostraremos ambos métodos, pero primero aislemos el término variable en el lado izquierdo de la ecuación, lo que significa que debemos ir al lado derecho de la ecuación, y deshacer 2x negativas sumando o restando. Para deshacer 2x negativas, agregamos 2x a ambos lados de la ecuación. A la izquierda, 2x más 2x son 4x. El lado izquierdo de la ecuación ahora es 4x más 8. Tenemos 4x más 8 iguales en el lado derecho. Negativo 2x más 2x es 0, razón por la cual agregamos 2x a ambos lados. Ahora el lado derecho tiene 24. Negativo, pero aún necesitamos sumar o restar para aislar el término variable, lo que significa que necesitamos sumar o restar para aislar 4x. Para hacer esto, necesitamos deshacer esta suma. Para deshacer más 8 restamos 8 a ambos lados de la ecuación. Ahora en el lado izquierdo de la ecuación, 8 menos 8 es 0. Ahora tenemos el término variable 4x aislado en el lado izquierdo. Tenemos 4x iguales en el lado derecho. Negativo 24 menos 8 es igual a negativo 32. El siguiente paso es multiplicar o dividir para aislar la variable, y porque 4x significa 4 veces x, para deshacer esta multiplicación y aislar x. Dividimos ambos lados por 4. Simplificando, 4 dividido por 4 es igual a 1. Una vez x es x tenemos x igual a negativo 32 dividido por 4, es negativo 8. La solución a la ecuación es x es igual a 8 negativos. Observe cómo al aislar la variable en el lado izquierdo de la ecuación, obtuvimos un coeficiente positivo en el término x. Resolvamos esta ecuación nuevamente, pero ahora aísle el término variable en el lado derecho de la ecuación. Comenzando con la ecuación dada nuevamente, veamos cómo funciona esto si aislamos el término variable en el lado derecho de la ecuación. Lo que significa que ahora vamos al lado izquierdo de la ecuación, y necesitamos sumar o restar para deshacer 2x positivas. Para deshacer 2x positivas necesitamos restar 2x a ambos lados de la ecuación. En el lado izquierdo, 2x menos 2x son 0. El lado izquierdo ahora tiene solo 8. Tenemos 8 iguales en el lado derecho. Negativo 2x menos 2x es negativo 4x. El lado derecho ahora es negativo 4x menos 24. Nuevamente, todavía estamos sumando o restando para aislar el término variable, que ahora es negativo 4x. Para aislar 4x negativo en el lado derecho, necesitamos deshacer menos 24 agregando 24 a ambos lados de la ecuación. Simplificando, en el lado izquierdo ahora tenemos 8 más 24, que es positivo 32. 32 positivo es igual a la derecha. Negativo 24 más 2 es 0. El lado derecho ahora es solo 4x negativo. Ahora que tenemos el término variable aislado, ahora multiplicamos o dividimos para resolver la ecuación de x debido a que 4x negativo significa negativo 4 veces x. Para deshacer la multiplicación y resolver x dividimos ambos lados entre 4 negativos. En el lado izquierdo, 32 dividido entre 4 negativos es 8 negativos. Tenemos 8 iguales negativos a la derecha. Negativo 4 dividido por negativo 4 es 1. Una vez x es x y observe cómo obtenemos la misma solución, pero esta vez cuando aislamos el término variable en el lado derecho de la ecuación, el término x tenía un coeficiente negativo. Sin embargo, antes de continuar, verifiquemos que esta solución sea correcta asegurándonos de que satisfaga la ecuación original. Comenzando con la ecuación original, ahora sustituiremos 8 negativos por x aquí y aquí, y verificaremos que el lado izquierdo de la ecuación sea igual al lado derecho. Al realizar la sustitución, tenemos 2 veces negativo 8 más 8, es igual a negativo 2 veces negativo 8 menos 24. Simplificando ambos lados de la ecuación, 2 veces negativo 8 es igual a negativo 16. En el lado derecho, negativo 2 veces negativo 8 es positivo 16.
De vuelta en el lado izquierdo, negativo 16 más 8 es negativo 8. En el lado derecho, 16 menos 24 también es negativo 8. El 8 negativo es igual al 8 negativo es cierto. Verificar que la solución es correcta. Espero que hayas encontrado esto útil.